en definitiva no siempre es lo mejor, pero dada las circunstancias, ¿no es cierto? Yo sinceramente no había sentido todavía los efectos de este fenómeno que está ocurriendo hasta esta mañana que he dado un paseo, he caminado un poco por el centro y he sentido una irritación, ¿no? Entonces me imagino que todos estamos en eso. Eh, es una pena que esté aconteciendo esto. Sin embargo, bueno, aprovechemos esta posibilidad de que tenemos de contactarnos virtualmente, ¿sí? Entonces hoy día vamos a continuar con la clase, mañana también vamos a estar con clase, espero que no tenga que ser virtual. En cualquier caso, si hubiese necesidad de que sea virtual, pues lo vamos a comentar también en el transcurso de la mañana, ¿de acuerdo? Por favor, háganme saber si me están escuchando, por favor, porque siento que estoy sola en sala. Gracias, Alexander. Bien. Yamir, muchas gracias. Entonces, vamos a ir, mientras va abriendo la presentación, vamos a ver, por favor, algunos temas que habíamos quedado en que los íbamos a ver el día de hoy. Eh, no vamos a verlos todos, vamos a dejar algunos de discusión para el día de mañana. Eh, Sin embargo, vamos a ver algunos temas que tenían que investigar, ¿no es cierto? Para ya adentrarnos a lo que podría ser la normativa. Eh, También quería comentarles que es muy probable que, bueno, no creo ya que sea el día de mañana, va a haber una exposición magistral, la primera que vamos a tener. Dudo mucho que sea el día de mañana porque quedaron en comunicarme hoy día, ¿sí? ¿Qué días iba a poder ser esta exposición de este colega? Yo asumo de que va a ser la siguiente semana, por tanto voy a hacer la convocatoria oportunamente, ¿sí? Vamos a ver la norma 009 acerca de, bueno, vamos a ver los detalles, los pormenores, por tanto, es necesario que hagamos una introducción. Por eso dudo mucho que sea el día de mañana, lo más seguro es que sea el siguiente lunes o el siguiente martes, ¿sí? Entonces, bueno, teníamos algunas tareas pendientes como el tema de las sustancias peligrosas. Ustedes tenían que hacer esta averiguación, eh, tenían que averiguar si qué es considerado sustancia peligrosa, qué tipo de material es considerado una sustancia peligrosa, ¿no es cierto? Y también teníamos que ver los residuos asociados a estas sustancias, los contenedores que, valga la redundancia, contienen estas sustancias, pueden ser también considerados como sustancias peligrosas o tal vez ¿no es cierto? Entonces, los escucho. No sé quién quiere abrir la participación. ¿Estamos en clase? ¿Me van transfiriendo, por favor, su información? ¿Sí? Vía el grupo de WhatsApp. Vamos transfiriendo la información acerca de lo que han encontrado, Buenas tardes, acerca de lo que son ingeniera. sustancias peligrosas. Buenas tardes, Silvia. Adelante, adelante, Yo Silvia, la le escuchamos. comento que sobre sustancias peligrosas, solo había buscado información respecto a la normativa y encontré lo que es el reglamento para actividades con sustancias peligrosas. Entonces, no había profundizado más en otros detalles respecto a ese tema. Y ese reglamento del cual ya había mencionado
su existencia la anterior semana, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué dice respecto a las sustancias peligrosas? Bueno, el reglamento en sí está conformado por varios artículos donde expone el ámbito de aplicación, nos define algunas siglas para, por ejemplo, la ley del medio ambiente, la número Sí, 1333 pero del 92, si no me equivoco. ujú, sí, Silvia, pero ¿cómo se define una sustancia peligrosa? ¿Qué Y lo características tiene entendí. que tener una sustancia para que sea considerada peligrosa? Y usted está ya con un reglamento que hace mención a esta definición. A ver, Sergio, usted que ya estaba en la anterior clase, Sergio, a ver, ¿usted qué ha podido averiguar? Sergio, ¿Me escucha? Buenas sí, sí, lo tardes, escuchamos. ingeniera. Sí, Buenas tardes, Sergio. ahorita complementando con lo de mi amiga, igual encontré una tabla que en un ratito la voy a dar al grupo, donde muestra así precursores químicos, lista 5 y ahí muestra en esa lista ácidos, bases, oxidantes, solventes, diluyentes, solventes y diluyentes industriales compuestos, productos terminados, sustancias químicas, fiscalizada por la RA y sustancias químicas fiscalizadas por otra norma. Es, Pero pero eso está en nuestra normativa. ¿Alguien ha encontrado la definición de sustancia peligrosa? Bueno, están bien lo que menciona usted, Sergio, es complementario, evidentemente, pero ¿qué, qué es una sustancia peligrosa? Eso es lo que yo quiero saber. Aileen, adelante. Gracias, Sergio. Igual súbalo al grupo. A ver, es importante tener información para ir analizándola, ¿no es cierto? Adelante, Aileen. Buenas tardes. Absolutamente de acuerdo. Espero, Aileen, ya que está usted con, bueno, ya que lo estamos haciendo, esta clase virtual, tal vez tiene acceso a mostrarnos. En realidad, las sustancias peligrosas son consideradas peligrosas porque tienen algunas características que las hacen peligrosas, valga la redundancia. Estas características pueden estar relacionadas a que sean inflamables, corrosivas, explosivas, radiactivas, patógenas, bioinfecciosas, tóxicas, ¿no? Entonces, hay una lista, ¿no? Aileen, por favor, si tiene, o Mayra, perdón, Mayra, digo, Silvia, que tiene este reglamento a la mano, traten de ubicar esa, este, esta definición y lo leemos. Bueno, yo creo que ya varias de las propiedades que tiene una sustancia peligrosa ya les he mencionado. Entonces, puede ser que tenga con que tenga una de estas características ya es considerada una sustancia peligrosa, ¿no? Puede ser una combinación de estas características también. Entonces, es importante considerar esta definición para que podamos hablar con propiedad y expresarnos con propiedad y, por sobre todo, identificar
correctamente las sustancias peligrosas, ¿no? Vamos a decir, fiscalizadas, eh, superditadas a la ley 1008, ¿cierto? No a los reglamentos. Entonces, pueden ser sustancias peligrosas y también sustancias controladas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de ácido sulfúrico, por ejemplo, es una sustancia peligrosa, pero a la vez es una sustancia controlada, ¿no? Por sus características. Es una sustancia peligrosa porque es corrosiva, por ejemplo, pero es una sustancia controlada porque tiene otras características. Sabemos que este ácido se utiliza para la pasta base, ¿no? Entonces, para la elaboración de la pasta base. Entonces, en definitiva, es importante tener este listado, saber con claridad qué es una sustancia peligrosa. ¿Qué pudieron averiguar acerca de las sustancias, o perdón, de los residuos peligrosos? A ver, ahí le doy la palabra a Yamir y a Alexander. Yamir está con Ingeniera, nosotros. ¿me escucha? Ingeniera, ¿me escucha? Sí, sí, Yamir, lo escucho. Lo Ah, escucho. ya. Sobre los residuos, dijo ingeniera, perdón. Sí, los residuos peligrosos. Ah, ya. Yo he buscado sobre, he encontrado la ley 751, 755, perdón, que bueno, esta prácticamente habla de la gestión de residuos, del manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos. Exactamente. ¿Qué son los residuos peligrosos, Yamil? Usted está con la ley clave, ¿no? 755. Sí, ¿Qué dice sobre los residuos peligrosos? ah, lo que recuerda dice que un residuo peligroso o una sustancia química peligrosa eh, igual se basa en sus características, como ser la toxicidad, inflamabilidad, radiactividad y otros factores. Y en la, en la norma, le estoy buscando ingeniero. Sí, adelante. Mientras usted lo encuentra, Alexander nos va a comentar qué ha encontrado al respecto. Alexander. Eh, ¿Me escucha, ingeniera? Sí, le escucho. Mayormente, ¿dónde estás? Lo que yo he encontrado es que algunos residuos peligrosos, ahí está, estabas. Ay, se me fue. Dije, se me perdió mi, donde estaba viéndolo. ¿Qué características tendrán los residuos peligrosos? Yamir, ¿usted ya lo ha encontrado? No, no, todavía estoy buscando, ahorita la encontré. Ok, en realidad los residuos peligrosos son justamente aquellos residuos que tienen esas características, ¿no? Las mismas características que una sustancia peligrosa. Estas sustancias, bueno, estos residuos pueden provenir de haber sido um, un desecho de estas sustancias, de haber sido tal vez un
un elemento contaminado por estas sustancias, ¿no? ¿No? Por ejemplo, un papel, un cartón, una tela empapada de uno de estos residuos o uno de, de una de estas sustancias puede constituirse, o sea, es un residuo peligroso. Y los envases que han contenido estas sustancias peligrosas también son consideradas como residuos peligrosos, ¿no? Es por eso que hay programas especiales en los ministerios, en en los proyectos que hacen gestión de estos residuos peligrosos, eh, que, bueno, que son prácticamente envases. Ya les había comentado en algún momento el tema de los plaguicidas, ¿no? Cuyo contenido, en realidad los plaguicidas como tal, son sustancias peligrosas, ¿no? Bueno, no todos, pero la mayoría sí. Entonces, estos contenedores son sustancias peligrosas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ir aterrizando un poco estas ideas, estos conceptos para poder actuar con propiedad. Sé que alguien ha enviado algo al grupo, si no me equivoco. Ah, sí, están enviando. Gracias, Aileen. De acuerdo. Entonces, otra de los aspectos que teníamos que ver es el tema de eh, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, ¿no? ¿Qué me puede comentar al respecto, Silvia? Dije, claro que sí. En cuanto a radiación ionizante y no ionizante, básicamente se diferencian porque la radiación ionizante tiene la energía suficiente para causar daños a estructura celular y puede causar enfermedades como cáncer o afectaciones genéticas. A diferencia de la no ionizante, que es menos potente y puede causar daños superficiales en los tejidos, como puede ser daños en la piel. Otra de las diferencias que se puede encontrar entre estas dos es el tipo de radiación. Las ionizantes pueden ser rayos X, rayos gamma, partículas alfa y beta. La no ionizante son luz visible, rayos por microondas, ondas de radio, radiación infrarroja, radiación ultravioleta. También se diferencian por la capacidad de penetración. La ionizante tiene una capacidad de penetración alta y como se había dicho, puede penetrar profundamente en tejidos vivos. A diferencia de la no ionizante, que es baja o media y depende del tipo de radiación. Bueno, los daños a nivel molecular que pueden ocasionar, la ionizante puede causar daño directo a lo que es el ADN y otras estructuras celulares. La no ionizante causa sobrecalentamiento o alteraciones a nivel superficial. Bueno, ¿en dónde podemos encontrar este tipo de radiaciones? La ionizante, como se mencionaba en rayos X, en equipos médicos de diagnóstico por imágenes, los rayos gamma en procedimientos médicos y procesos industriales, las partículas alfa y beta se pueden encontrar en centrales nucleares y también en la desintegración radiactiva natural. Como antes habíamos visto lo que es la desintegración del radón 222, esta emitía partículas alfa y beta, lo cual es un tipo de radiación ionizante. En cuanto a radiación no ionizante, por luz ultravioleta, que el sol, lámparas solares, perdón, Inge. No, no, está bien. Adelante, adelante, por favor, Silvia. Ya, bueno, en radiación no ionizante podemos encontrarlo en la luz ultravioleta, que es por la radiación solar y las lámparas solares, en microondas por hornos y también las que se encuentran cerca a antenas de telecomunicaciones. Los efectos que puede causar en la salud.
La radiación ionizante a corto plazo se tiene una exposición aguda que puede causar quemaduras, entre algunas condiciones náuseas, vómitos y daños a los órganos internos. A largo plazo, que ya es crónico, aumenta el riesgo de cáncer y daño genético. También se puede sumar lo que son problemas cardiovasculares y daño a los ojos como las cataratas. La radiación no ionizante a corto plazo nos puede causar quemaduras en la piel gracias a la radiación UV, también problemas oculares como las cataratas y daño a la córnea. A largo plazo, una exposición prolongada a radiación ultravioleta puede causar cáncer de piel. Entre algunas medidas de mitigación que se pueden realizar están la distancia, mantenerse alejado de las fuentes de radiación. Sin embargo, si tu trabajo involucra, por así decirlo, estar expuesto a esto, entonces es siempre contar con blindaje, que es usar barreras como plomo, hormigón o materiales densos para bloquear la radiación. También el tiempo, limitar el tiempo de exposición, utilizar las EPPs, delantales de plomo, guantes o gafas de protección para reducir y también monitorear, usar dosímetros para medir la dosis de radiación recibida. En cuanto a radiación ionizante, se puede limitar la exposición al sol, usar sombreros, protector solar, control de dispositivos, mantener distancia de dispositivos emisores de radiación como hornos de microondas, antenas de telecomunicaciones y teléfonos móviles. También se puede filtrar la luz ultravioleta, se puede instalar vidrios que bloqueen la radiación en ventanas, también en pantallas y dispositivos electrónicos. Y reducción del tiempo de exposición, minimizar el tiempo eh, a dispositivos emisores como lámparas solares o antenas de alta potencia. En cuanto a, bueno, ya está, a las pruebas para detectar la presencia de radiación, se tiene lo que son dosímetros personales para medir la dosis acumulada de radiación, contadores Geiger, detectan y miden partículas ionizantes y radiación gamma, también cámaras de ionización que son usadas en laboratorios. Y los límites permisibles de exposición para la radiación ionizante para trabajadores expuestos es de 50 milisievert por año, según la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Y público en general puede ser 1 milisievert por año. En cuanto a límites de exposición a radiación no ionizante, la mayoría de los países se siguen las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que sugiere límites de 0,08 watts por kilogramo de tejido expuesto. Y respecto a radiación ultravioleta, la Organización Mundial de la Salud recomienda evitar exposiciones prolongadas al sol, especialmente entre las 10 y las 10 de la mañana y 4 de la tarde, porque es cuando se tiene una radiación solar más intensa. Es lo que pude averiguar sobre la radiación. Gracias. Bueno, bastante extenso y muy completa la investigación de Silvia. Muchas gracias, Silvia. Sí, ha detallado efectivamente esta diferencia entre la radiación ionizante y la no ionizante. A partir de ahora yo creo que ya todos vamos a expresarnos correctamente acerca de esto. Sin embargo, habrá ocupaciones, ¿no? Habrá labores, ambientes de trabajo en los que el trabajador está sometido a estas radiaciones, mm, ya sea como exposición aguda o como una exposición crónica, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos qué es exposición aguda y qué es exposición crónica. En este sentido, ¿alguien ha podido indagar un poco acerca de, bueno, ya Silvia nos ha dicho, nos ha dado algunas pautas de en qué trabajos hay esta presencia de radiaciones, pero ¿alguien ha podido indagar algo más sobre este tema? ¿Dónde, en qué fuentes laborales se puede encontrar eh, este tipo de radiaciones? Bueno, lo ha comentado ya Silvia. ¿Alguien más? Aileen.
Exactamente. Sí, no solo de su vista, de su piel. Gracias, Aileen. Qué bueno que nos has dado estos ejemplos, ¿no? El trabajo de los soldadores es algo muy, muy frecuente. Siempre pensamos que cuando el soldador se protege con esta máscara integral, ¿no? Y que tiene un visor, es por evitar las chispas. En realidad, este visor también hace que pueda restringirse el paso de este tipo de radiación, ¿no? En los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Estas personas que están todo el tiempo pasando a las personas por este escáner, ¿no? O perdón, los equipajes de las personas por el escáner, entre otros, ¿no? Y esto es un trabajo, es una fuente laboral, ¿no? Las personas que trabajan en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, y así podemos seguir viendo muchos, muchos tipos de trabajo en los que los trabajadores están expuestos a este tipo de radiación. De hecho, algo bien importante, bueno, que ya todos lo sabemos, el tema de la telefonía, ¿no? Por eso es que no todos los edificios tienen esas antenas instaladas en la cúspide del edificio. De hecho, tiene que haber un estudio, tiene que haber una licencia especial, una licencia ambiental especial para este tipo de antenas, en el que está involucrado el organismo sectorial competente, que en este caso es el Ministerio Viceministerio de Telecomunicaciones, ¿no? Entonces, tienen un estudio muy especial porque es radiación no ionizante la que se está generando eh, en una cuantía grande, ¿no? Porque estamos hablando de antenas que hacen de repetidoras y en definitiva es pues este tipo de radiación podría afectar tal vez no la salud de un trabajador que lo esté instalando, ¿no? Tal vez ahí hay una exposición aguda, ¿no? Muy, muy concreta, pero las personas que están viviendo en ese edificio están recibiendo ese tipo de radiación. Por eso es que también las recomendaciones de la OPS, del Organismo Panamericano de Salud, de la OMS, es que justamente los celulares no deben estar mucho tiempo cerca de nuestra humanidad, ¿no? No solo del oído, de la cabeza. Mucha gente a veces tiende a dormirse, ¿no? Con el celular en la mano, está recibiendo ese tipo de radiación. Las personas que trabajan con este tipo de telefonía, a veces los telefonistas, estas personas que están trabajando en el área comercial y que están todo el tiempo con el teléfono, o personas eh, que tienen el celular, bueno, no necesariamente tienen que ser trabajadores, pero que tienen el celular muy cerca a su cuerpo, en el bolsillo, en fin, cerca al corazón, puede incluso generar repercusiones cardiológicas, ¿no? Entonces, esto realmente tiene una connotación importante cuando estamos hablando de salud ocupacional, ¿no? Entonces, me agrada mucho que hayamos hecho esta investigación, porque ya tenemos claros estos dos conceptos cuando hablamos de sustancias peligrosas y los residuos peligrosos, y también de radiación ionizante y no ionizante.
Lo último que vamos a revisar hoy día va a ser el tema de metilmercurio, lo otro lo vamos a dejar para el día de mañana, el tema del metilmercurio. A ver, Alexander, Yamiro, Sergio, por favor, si vamos abordando el tema. El metilmercurio y la cadena trófica era, ¿no? Sergio, adelante. Sí, aquí. Ya. Lo que encontré en las investigaciones del metilmercurio en su concepto es mm, que es muy diferente al etilmercurio y esto se utiliza como conservante en algunas vacunas y no se supone un riesgo para la salud. Lo que sí me llamó, saqué un artículo que me llamó la atención, así de determinación de metilmercurio y mercurio por los filetes de tiburón. Y ahí en ese artículo se demostró de que en Países Bajos es la fuente, que se encontró así altas concentraciones de metilmercurio en los filetes de tiburón, ya que están concentrados de 1 a 3 microgramos de mercurio. Y eso no lo, ya no lo pudieron sacar al mercado para la parte de la alimentación de la población. Y ahí, eso sí, eso es, en ese artículo muestra. Y luego en la página de la Organización Mundial de la Salud, igual habla también un poco de los países, de que, de que que los países como Brasil, Canadá, China, Colombia, Groenlandia han observado que hay así, que hay metales de esto del metilmercurio en los pescados. Claro que sí. Sí, De hecho, ese es el fin de hacer esta investigación, ¿no? Bueno, el metilmercurio también puede estar en especies vegetales, ¿no es cierto? Pero generalmente se encuentra en peces. ¿Y qué ocurre con el metilmercurio? Que se puede bioacumular, ¿no? Ahora, evidentemente hay un paper que dice, que habla del tiburón, pero lo tenemos también cerca, ¿no? ujú, Eh, el río Suches, el río Suches es el que lo tenemos ahí al ladito, ¿no? En el municipio de Escoma, Puerto Acosta, cuyas aguas arriba están contaminadas por el mercurio, ¿no? Por el mercurio producto de la minería en esa zona. No solamente en la zona boliviana, sino en la parte peruana también, porque el río Suches nos sirve de, de límite, ¿no? Con Perú. Entonces, los teníamos en las truchas, el metilmercurio, ¿no? Las truchas que ahora ya no hay en el río Suches un poco, y hay mucha posibilidad de que en estas desembocaduras del lago Titicaca, muy cerca a estos tributarios, a estos cuerpos de agua que tributan al Titicaca, puedan tener estos niveles de metilmercurio, ¿no? De hecho, hay países que, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que en la gestación de un bebé a las mamás, a las futuras mamás, les recomiendan, si bien no eliminar el consumo de pescado, estamos hablando de atún, de pez espada, entre otros, tal vez no les dicen que eliminen, aunque prácticamente es lo que, a la conclusión que se llega, les solicitan disminuir al mínimo la cantidad de consumo de peces por la cantidad de mercurio que tiene. Y de metilmercurio, ¿no? Una vez ingresado esto al organismo, esto se transporta por el torrente sanguíneo y tiene mucha posibilidad de llegar al feto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el metilmercurio tiene la capacidad de bioacumularse a través de la cadena trófica, ¿no? Y lo tenemos ejemplos claros, ¿no? Aquí en nuestro contexto. Hay algunos papers que han hecho estos estudios
Me parece que WCS ha estado trabajando en el tema. Eh, Estuve yo en ese proyecto, bueno, no es que trabaje en el proyecto, sino que interactuamos con ese proyecto y estaban ya haciendo estos estudios. Y también en la UNSA, ¿no? El Instituto de, si no es, no sé si es el de Ecología o el de Química Pura, que también estaba en este estudio para ver eh, cómo el metilmercurio ha podido a través de la cadena trófica afectar o cómo puede llegar a través de la cadena trófica a las personas, ¿no? Y los niños y las mujeres son mucho más vulnerables, ¿no? A este elemento. ¿Alguien más quiere contribuir al respecto? Alexander tal vez o Yamir, que han estado muy discretos el día de hoy. Inge, y yo, Sí, Inge, Adelante, Yamir. no, Adelante, Yamir. ya, Inge, yo he podido investigar un poco acerca que justamente existe esta contaminación en los peces, ¿no? En lo que es donde se ha hecho un estudio en el río Beni y en el río Madre de Dios. A los pueblos indígenas que existen ahí se hizo un estudio donde se ha sacado una muestra a 350 personas más o menos, y de las cuales 220 personas están con un límite superior a lo que la Organización Mundial de la Salud permite. Entonces, estas personas tienen lo que es el mercurio superior a ese límite. Además que lo que resalta en esta investigación es que es en la parte baja del Beni, ¿no? Y cerca de esa parte no existe una actividad minera alta. No es como que No, estén explotando a su alrededor y por ese motivo están contaminados, sino que a través de la cadena ha llegado a los peces y estos pueblos indígenas consumen estos peces y a través de eso se han contagiado. exactamente. En realidad no se contagiaron, Yamir, sino acumularon, ¿no? Así, Acumularon. Y lo más acumular no es una enfermedad. La consecuencia sí puede ser una enfermedad, pero acumularon. Ocurre de que en los ríos Madre de Dios, el río Beni, eh, son ríos cuyos tributarios vienen de zonas altas. Estamos hablando del norte de aquí, de Apolobamba, ¿no? Y allá en Apolobamba hay un sinfín de actividad minera. Entonces, ahí pues la actividad minera es absolutamente incontrolada. Bueno, también, ¿no? Lo que vemos en Tipuán y demás. Y pues estas actividades no vierten metilmercurio. Lo que están emitiendo al ambiente es mercurio metálico. Entonces, producto de la metilación de las bacterias sulfatos reductoras que existen en cuerpos de agua, este mercurio se metila y este metilmercurio es pues absorbido por estos peces que a su vez son alimento fundamental o por lo menos de la dieta diaria de estos comunarios del río Madre de Dios. Entonces el mercurio que llega ahí no es del sector, porque como bien decía Yamir, no hay actividad minera alrededor, ¿no es cierto? Eh, esto viene de aguas arriba. Alexander, adelante. sí, justamente también, Inge, cuando yo estaba investigando, he visto que, como usted dijo, este metilmercurio también se forma cuando las bacterias reaccionan con el mercurio presente en el agua, en el suelo o las plantas. Y también hay una investigación que dice que el metilmercurio se utilizaba para conservar los cereales que que se utilizaban para alimentar a los animales. Y ha habido casos donde personas se han intoxicado por este metilmercurio por, por comer esta carne de los animales que justamente han sido alimentados por esto. Justamente como casi todos mis compañeros decían, uno de los mayores casos que pasó de la intoxicación por cuando comieron peces era el de la bahía de, ¿cómo se llama? La bahía de Minamata en Japón en la década de 1940. Y también es muy curioso porque el metilmercurio se nos dice también
que es tan tóxico que se usa en lámparas fluorescentes, en baterías y cloruro de polivinilo y causa muchos síntomas, entre ellos, como dice parálisis cerebral en el hijo de una mujer embarazada expuesta a este metilmercurio, sordera, problemas de crecimiento, convulsiones y entre otros. Mm. Sí, en definitiva, pues lo tenemos más cerca, ¿no? Tal vez, gracias, Alexander, tal vez no al metilmercurio como tal, salvo que esté en material orgánico, ¿no es cierto? De hecho, hay unos estudios de la transferencia del metilmercurio a través de la leche de los animales, ¿no? Puede ser de oveja, de vaca. No he podido indagar un poco más al respecto, tal vez ustedes lo puedan hacer. No les estoy dando una tarea, ya eso es cuestión de cada uno si quiere indagar un poco más. Eh, pero el mercurio metálico como tal no solamente está en la minería, lo tenemos en nuestras lámparas, en los termómetros, en las amalgamas dentales que ahora ya están prohibidas, entre otros, ¿no? Y por eso es que la gestión de los residuos con mercurio tienen que tener un tratamiento muy especial, ¿no? Estamos hablando de residuos con mercurio, por tanto son residuos peligrosos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué serán peligrosos? Porque el mercurio tiene una de estas características. ¿Cuáles de estas características sería? Aileen nos ha citado una lista de características, ¿no? Que son patógenos. ¿Será el mercurio corrosivo, por ejemplo? ¿Será explosivo, comburente, tóxico? ¿Qué será? Aileen. Él es Exactamente, tóxico, Ángel. exactamente. Además que es irritativo. Bien, Silvia. Entonces es tóxico, por tanto el mercurio siempre va a ser una sustancia peligrosa, ¿no? Por tanto los residuos de lámparas que contengan mercurio, ¿no? Lámparas rotas o lámparas que se han cambiado ahora por LEDs, bueno, producto de esta campaña que hubo de eficiencia energética termómetros, por ejemplo, ¿no? Focos que trabajaban con, bueno, que es lo mismo que lámparas, ¿no? Pero bueno, todas estas sustancias tienen un tratamiento muy especial, ¿no? Para tratar, para gestionar desde el acopio, el almacenamiento y la disposición final. Y esto es otro tema que podríamos abordar en una clase entera, ¿no? Pero no es el objeto. Entonces, si ustedes quieren indagar, con seguridad lo pueden hacer. Sin embargo, el día de mañana vamos a hablar sobre el convenio de Minamata, ¿no? Y yo les he pedido que ustedes lean el convenio de Minamata a través de un paper o vean, analicen el convenio de Minamata a través de un paper. Y seguramente van a encontrar muchísimos papers que hacen referencia al convenio de Minamata. Justamente Alexander decía que en Japón ha suscitado en una bahía, en la bahía de Minamata, por ahí viene, ¿no? Desde ahí viene el convenio de Minamata. Por esta problemática que se ha suscitado en Japón, donde han sido víctimas, vamos a decir, una población entera, ¿no? Eh, intoxicada por mercurio. Entonces, a raíz de esta experiencia que con mañana me lo van a contar con bastante, seguramente, soltura, porque lo van a leer, se ha generado este convenio de Minamata, ¿no? Hay otros convenios que no tratan del mercurio exactamente, puede ser el convenio de Rotterdam, bueno, hay otros convenios que hablan sobre otro tipo de sustancias, ¿no? Que más adelante lo vamos a ir viendo con calma. Entonces, bueno, creo que hemos hecho una buena indagación, creo que nos ha quedado claros varios conceptos el día de hoy. Y lo que me alegra mucho es ver que ustedes ya están utilizando papers, espero que estén utilizando estos buscadores de bibliografía, de papers que les he
que les he facilitado, y si no es por esa vía, pues queda por otra, no importa, pero veamos, revisemos papers, ¿no? Y ahora, contextualizando estos temas que parecían que son muy ambientales, pero contextualizándolo al área de salud ocupacional, pues tiene mucho que ver, porque en realidad mucho pensamos en seguridad del trabajo, mucho pensamos en equipos de protección personal, estoy hablando en seguridad del trabajo de estos elementos físicos, químicos, pero no profundizamos, ¿no?, sobre estos temas cuyo fundamento desconocemos, ¿no? Como por ejemplo lo del radón, la radiación ionizante o no ionizante, los residuos peligrosos. ¿Qué pasa con estos trabajadores que colectan estos residuos? ¿Es que acaso ellos no están expuestos a tener implicaciones en su salud por causa de de su trabajo, ¿no? De esta recolección de residuos peligrosos? Porque los colectores de este tipo de residuos no solamente colectan no son solamente las personas que están asociadas a una empresa de limpieza, son asociaciones de colectores de basura o de plásticos, por ejemplo, que muchos de estos plásticos podrían ser residuos peligrosos y que podrían estar teniendo una connotación en la salud de estas personas. Entonces, son fuentes laborales en los que realmente hay que hacer este análisis un poco más profundo, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar. Mañana vamos a hablar sobre el convenio de Minamata. Les invito a que puedan leer un paper. Y ahora me voy a voy a transitar de equipo, ¿sí? Para compartir pantalla. Sí, permítanme un segundito. ¿Me escuchan? Sí, Ok, muy bien. Ahora sí ya estoy en otro equipo. Por favor, no olviden estar enviándome, bueno, envíenme, por favor, a través del grupo sus tareas del día de hoy para que lo tenga registrado. Ya lo hemos discutido en clase, que es lo que me interesa a mí, discutirlo, aprender, bueno, evaluarlo. Vamos a ver toda la pantalla. Compartir. ¿Cómo están sus gargantas, chicos? ¿Han sentido el efecto de esta contaminación atmosférica o no? Sí, Inge, se sintió. Bueno, yo no he estado sintiendo mucho hasta esta mañana, aunque ayer en la tarde un poquito también, pero no le di mayor importancia, pero realmente esta mañana he tenido que caminar de un lado a otro por el centro de la ciudad y he sentido esta afectación que no es propia, ¿no?, de un resfrío ni de una gripe, porque no tengo sintomatología al respecto, es más bien producto de la contaminación, ¿no? Ahí también yo creo que podríamos leer varios papers, ¿no?, sobre contaminación atmosférica. Con seguridad ahí podríamos encontrar mucho material para explicar lo que está pasando ahora, ¿no? No sé si ustedes hoy día, mediodía, han sentido, bueno, los que han estado por la calle, ¿no?, esa sensación de calor, aunque pareciera que el cielo está un poco nublado. ¿Han tenido esa sensación? Esa sensación de que hay calor, ¿no? Se está generando o sea, efectos invernadero en
microespacios, vamos a llamar microespacio a un municipio, por ejemplo, como el de La Paz, ¿no? Entonces, en definitiva, estamos generando muchos gases de efecto invernadero, muchos gases de efecto invernadero, y estamos generando un microclima, ¿no? Bueno, que no es tan micro, lo estamos sintiendo a nivel de la ciudad, pero ustedes saben que esto no es a nivel de la ciudad, es a nivel regional, ¿no es cierto? Estamos hablando de Pando, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, entonces toda una región, pero que no se termina en los límites del país, ¿no? Evidentemente esto estará llegando en sus connotaciones en los países vecinos, el Brasil, y bueno, donde se esté generando este tipo de actividades de chaqueo y quema, ¿no? Entonces, lo que se espera después de estas quemas, bueno, uno esperaría que, bueno, pues en una semana, en dos, en tres, terminan los chaqueos y vamos a tener nuevamente un aire, vamos a decir, menos contaminado, por no ser exagerados y decir vamos a tener un aire un poco más puro, ¿no? En términos coloquiales, pero lo que acontece es que estos flujos de aire que vienen de estas zonas, eh, seguramente van a tener una modificación y esto va a tener una modificación en las lluvias, en la humedad, ¿no? Entonces, nosotros, los de esta región, deberíamos ser parte de las protestas de la gente de Santa Cruz y de todas estas poblaciones que están ahora sufriendo estas quemas, estos chaqueos. Nosotros deberíamos protestar aún más porque nosotros somos receptores de estos flujos húmedos que vienen de esa región. Estos flujos húmedos de aire eh, eh, van a sufrir una modificación y con seguridad esto va a cambiar el régimen pluvial de esta región, de la región alta, ¿no? Entonces seguramente no va a haber lluvia a tiempo o va a haber una lluvia eh, escasa, por tanto esto va a repercutir en la producción agrícola, entre otros. Entonces, eh, pues el efecto no solo es para las personas que están ahí luchando contra el fuego y, bueno, pues están sufriendo toda esta calamidad, ¿no? Que nosotros somos parte ahora, por eso estamos ahorita virtualmente, ¿no? Conectándonos, somos víctimas de esto, pero seguramente más adelante vamos a ser víctimas de las repercusiones, ¿no? De de estas acciones, ¿no? En el clima. Solo espero estar equivocándome y que no acontezca lo que todos los expertos ya están vaticinando. Bien, volvamos al tema. Vamos a ver, hemos quedado en los riesgos químicos, de hecho vamos a hacer una breve rememoranza para ver dónde estamos, ¿no? Y estamos hablando de los riesgos químicos para cuando tengamos que ver la legislación, estemos empapados de lo que es estas definiciones, estos conceptos, ¿no? Hemos hablado de las vías de ingreso, de las rutas, de las vías, ustedes ya saben cuál es la diferencia entre vía y ruta de exposición, por tanto, creo que ahí ya podríamos incluso intuir, ¿no? Algunas consecuencias en la salud de acuerdo a la vía y a la ruta de exposición al que se está sometiendo al trabajador en este caso. Respecto a los riesgos físicos, es importante definitivamente que los riesgos físicos se presentan muy frecuentemente y que pueden generar un efecto en el individuo o en la persona, ¿no? Y el ambiente. En definitiva, en este caso, los trabajadores, ¿no?
Entre los más importantes riesgos físicos están las temperaturas extremas y la humedad, ¿no? Ruido y vibraciones, presiones anormales, iluminación deficiente o iluminación excesiva y la energía radiante, ¿no? Que en este caso ya es radiación, que puede ser ionizante y no ionizante, ¿no es cierto? Y ahí nosotros ya estamos ahora enterados de qué es esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de temperaturas extremas, estamos refiriéndonos particularmente al calor, ¿no? Eh, bueno, pues de hecho, el exceso de calor o la deficiencia de calor puede tener un efecto en el trabajador, ¿no? El exceso de calor, por ejemplo, puede estar presente en puestos de trabajo de características con elevadas temperaturas. Esto ocurre, por ejemplo, en las empresas de metalmecánica, de fundición, ¿no es cierto? No siempre la fundición se hace en minería, ¿no? Hay fundidoras también aquí en el Alto que hacen fundición de metales, ¿no? Reciclan chatarra, hacen la separación respectiva y hacen la fundición, ¿no? Esto generalmente se presenta en estos ambientes donde hay elevadas temperaturas, donde hay humedad excesiva, donde hay ventilación insuficiente, donde hay presencia de fuentes de energía ionizante, o en este caso tendría que ser no ionizante, ¿no es cierto? Entonces, la temperatura media de una persona es 37 grados, 36, 37 grados, y exceder esta temperatura evidentemente va a generar un desbalance, ¿no es cierto? Lo que ocurre es un desbalance entre el ambiente y la temperatura del cuerpo de una persona. Entonces, este tipo de vidrio, por ejemplo, ¿no? En las fundiciones. En la agricultura, y en la agricultura no porque estemos en un ambiente cerrado, estemos fundiendo, sino que estamos sometidos a radiación no ionizante, ¿no es cierto? Estamos sometidos al calor que genera la energía solar, ¿no es cierto? En la construcción de carreteras por la misma razón, en las tintorerías, ¿no? Estas empresas que les llamamos comúnmente las limpiezas, ¿no? Vean ustedes cuando llevan una prenda y ven al interior de estos lugares, hay pues mucho vapor, y vapor es lo que menos, es lo menos nocivo, digamos, en una tintorería. Luego vamos a hacer tal vez un estudio de caso de lo que ocurre en una tintorería, ¿no? Los elementos químicos que están involucrados y que son, eh, vamos a decir, utilizados para la limpieza de los tejidos, de la ropa, pero que a su vez con el calor y el vapor y eh, vamos a decir, la temperatura a la que se tratan estas prendas, se generan compuestos orgánicos volátiles que están siendo inhalados crónicamente y en algunos casos hasta de manera aguda por los trabajadores, ¿no? Muy pocas veces van a encontrar una limpieza que tenga ventanas amplias, extractores, bueno, tal vez lo hay, no he tenido la experiencia de toparme con un lugar así, pero hay una infinidad de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Entonces, el vapor de agua que se genera en una tintorería, podríamos decir que es hasta lo menos nocivo. Sin embargo, considerando ya el efecto que pueda tener este calor en la persona, pues podría evidentemente tener una repercusión importante, ¿no? Pero bueno,
Entonces, claramente el calor es un riesgo físico. Eh, lo que se quiere es lograr un equilibrio térmico, ¿no? Eh, Cuando la intensidad de calor producida es equivalente a la pérdida, se dice que el individuo está en equilibrio térmico, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos, la persona, una persona, el cuerpo humano, ¿no? Genera calor, ¿no? De manera natural. Y cuando hay esta pérdida de calor, eh, es equivalente o está en equilibrio con la pérdida de calor, pues está en equilibrio, ¿no? Cuando este equilibrio se rompe, la temperatura corporal varía, pudiendo ocasionar una serie de trastornos, ¿no? Es decir, que cuando nosotros eh, eh, eliminamos el calor de manera, eliminamos más calor de lo que recibimos, evidentemente se está generando un desequilibrio. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Entonces, este desequilibrio es lo que genera las repercusiones en la salud, ¿no? El equilibrio entre el tipo de trabajo, la temperatura ambiente, la humedad, la velocidad del aire y la aclimatación del individuo es lo que se quiere lograr para obtener una sensación de bienestar, ¿no? Solo como referencia, una temperatura entre 15 y 20 grados centígrados con una humedad relativa del 50 al 70% proporciona unas condiciones de trabajo confortables, ¿no? Eh, pero la sensación de bienestar va a depender del individuo, ¿no? Probablemente Aileen esté muy confortable qué sé yo, a 15, a 16, a 17 grados. Probablemente esto no sea suficiente para Alexander, ¿no? Entonces esto es subjetivo, esto es absolutamente subjetivo. Y tener una humedad relativa entre el 50 y el 70% es pues, mucho pedir para La Paz, ¿no? Nos llegamos al 40%, estamos bordeando el 30% en algunos casos. Hace no mucho, hace unos, a ver, hoy día es lunes, sí, el miércoles puse un termohigrómetro en el Instituto de Investigaciones, pero lo probamos en el posgrado, ¿sí? En el posgrado, que ustedes lo conocen, ¿no? Que ahí está, en la planta baja, ¿no? Ahí sobre el Ayacucho, esta oficina pequeña, eh, pusimos el termigrómetro para hacer la comprobación de que está registrando correctamente los dos parámetros. Pese a que es un ambiente pequeño y hay bastantes personas trabajando en ese lugar, hemos alcanzado máximo 40% de humedad relativa. Lo que se ha medido con mayor frecuencia es entre 30, 35, 36. Y hemos empezado en 14 grados centígrados, llegando a unos 18, 19 grados centígrados a mediodía o a las 3 de la tarde donde hay más calorcito, ¿no? Entonces, en definitiva, dependerá esto de la región también. No vamos a pedir una humedad relativa al 70% en la ciudad de La Paz. Eso no lo vamos a lograr, salvo que nosotros estemos generando ese grado de humedad a través de humidificadores y demás, ¿no? Pero en la ciudad de La Paz, de manera natural, es imposible tenerlo. Lo contrario ocurre en regiones como Santa Cruz, Beni, donde sobrepasan esta cantidad de humedad relativa, ¿no? Están por encima de los 65, 70, 75, y genera una incomodidad severa y sensación de calor, ¿cierto? La humedad genera sensación de calor, ¿no? Entonces, evidentemente acompañado de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, los famosos surazos, ¿no? Esos fríos crudísimos, ¿no? Que ni siquiera en La Paz los sentimos tanto, es justamente por una conjunción de una baja temperatura y alta humedad, ¿no?
En cambio, en La Paz, lo que hace que el frío sea, vamos a decir, soportable, se pone uno una prenda abrigada, una chamarra o una chalina, qué sé yo, y pues es tolerable, ¿no es cierto? Porque la humedad relativa es baja. No ocurre eso en Santa Cruz, donde cuando baja la temperatura y la humedad es alta, pues ahí la sensación de frío es mucho más, ¿no? Esa sensación, la percepción que el individuo pueda tener. Pues eso es lo que deberíamos cuidar en un ambiente laboral, ¿no? Evidentemente en Santa Cruz pues habrá que aclimatar, habrá que poner aire acondicionado, ventilación, en fin. En La Paz habrá que poner también algunos otros, habrá que tener algunos mecanismos para subir la temperatura si es que hay una sensación de frío o eh, sensación de calor en muchos casos, como por ejemplo en fundidoras y demás, ¿no? Bueno, 44 grados centígrados, dice la literatura, y sería bueno de que ustedes vayan viendo papers al respecto, ¿no? Estas, lo que yo muestro son directrices, referencias, lineamientos, porque la materia sí lo exige, ¿no? Estamos en fundamentos, pero eso no impide que ustedes ya vayan haciendo algunas investigaciones sobre el estrés térmico en lugares de trabajo, ¿no? ¿Dónde se ha, dónde, en qué, a qué temperatura se ha, hay estudios lindísimos, ¿no? Tal vez, no sé, no creo del país, pero tal vez en países vecinos, donde no tenemos que ver, digamos, que el contexto sea totalmente distinto, ¿no? Eh, para ver cuál es el límite superior de supervivencia o dónde se genera golpe de calor, ver la incidencia en los trabajadores respecto a la temperatura. Yo creo que pueden encontrar lindos papers respecto a este tipo de estudios. Ojalá lo puedan hacer. Y de hecho lo haremos, ¿no? Tal vez por el día de mañana podemos ver algún paper relacionado, ¿sí? Entonces, aquí nos indica de que la temperatura, eh, vamos a decir, límite para la supervivencia es de 44 grados centígrados. Cuando estamos entre 42 y 44 grados centígrados hay golpe de calor, ¿no? 45, 41 grados son un síncope de calor, lesiones en el cerebro incluso. Entre 38 y 41 estamos en estado febril, ¿no? Estamos hablando de la temperatura del cuerpo, ¿no? Y la temperatura normal de una persona está entre 37 y 37,6 más o menos grados centígrados, ¿no? Entonces, evidentemente, es por eso que cuando tenemos por encima de los 38 o 39 grados, ya hay que acudir al médico, ya no podemos estar con un ibuprofeno o un paracetamol, ¿no? Ya pasa el 38,5, ya tenemos que acudir al médico para tener otro tipo de tratamientos que no, que no sea simplemente una medicación convencional, ¿no? Por debajo del 37, que es la temperatura bucal normal, ¿sí? A los 35 grados ya hay temblores importantes, a los 30 grados pérdida de conciencia, 24 límite para la supervivencia y a los 22 grados temperatura corporal estoy hablando, ¿no? Es el máximo riesgo de muerte, ¿no? Entonces estaríamos hablando de dos límites, el de 22 grados, ¿sí? Por falta de calor y a los 44 por exceso de calor, ¿no? Esos serían los límites para un trabajador, para una persona en realidad, eh, 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 respecto a la temperatura corporal, ¿no? Y el efecto que podría tener. Síntomas alarma del golpe de calor. Pues se puede tener, bueno, estamos hablando de golpes de calor, o sea, cuando el cuerpo está entre 42 y 44 grados centígrados, en límites superiores, ¿no? Cuando realmente hay una temperatura
del cuerpo altísima. Entonces, fatiga, sed intensa, sudoración, piel húmeda y pálida, vértigos, confusión mental, vómitos, calambres, en fin, ¿no? Esto cuando ya estamos en golpes de calor. E incluso, ¿no? Dependiendo de la anatomía y la respuesta que cada persona pueda tener, podríamos pensar de que incluso a los 41 grados ya se puede tener, ¿no? Estos espasmos, yo recuerdo muy bien que eh, por encima de los 39, 39,5 de calor corporal, pues ya se generan espasmos, especie de convulsiones incluso, ¿no? Cuando hablamos de niños, especialmente. ¿Qué podemos hacer para prevenir el estrés térmico? En el caso del calor, lo primero que hay que hacer es conseguir un ambiente térmico confortable, actuando sobre la fuente de calor y microclima laboral. Así como nosotros en la ciudad de La Paz ahora estamos viviendo vamos a decir, un microclima regional, igual se puede generar microclimas en los espacios laborales. Pues habrá que adecuar el ambiente para que haya para que haya un ambiente favorable, ¿no? Un ambiente eh, que impida que haya fuentes de calor y que haya microclimas laborales eh, con estrés térmico. Cuando el estrés térmico es inevitable, por ejemplo, pues es imposible, digamos, que no haya estrés térmico en una fundidora, ¿no? O sea, tendríamos que dejar de procesar, ¿no? Pero en ese caso habría que trabajar en los tiempos a los que se expone el trabajador a ese estrés térmico. Habría que diseñar periodos de aclimatación, pausas de trabajo, a entregarle esta vestimenta adecuada, ¿no? Esta ropa de trabajo que generan, que son aislantes térmicos, ¿no? Darle acceso a fuentes de agua que le permitan compensar esa pérdida de líquido producto de este equilibrio corporal que de manera natural el cuerpo lo pide, ¿no? Y vigilancia médica. Entonces, si no podemos conseguir un ambiente de trabajo adecuado, pues hay que trabajar sobre la persona a la que estamos exponiendo a este estrés térmico en este caso. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí, Inge. Sí, Gracias Sí, ingeniero. por la respuesta. Yo generalmente cuando yo doy clases virtuales, que luego generalmente en posgrado, yo soy docente posgrado, con sistemas de gestión integrado, entonces exijo a todos que abran sus cámaras. Y no importa si están tomando un tecito, un cafecito, no me importa. Para mí no es ningún disgusto, ¿no? Pero sí quiero sentirlos presentes, ¿no? Entonces, pues ahora no lo hicimos, espero que mañana ya no tengamos que eh, estar con la virtualidad. En caso de que sí pasemos clases virtualmente, les voy a pedir que abran sus cámaras y si quieren tomar un tecito en medio, pues excelente, por mí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ruido. Vamos a rememorar, vamos a hacer un recordatorio. Hemos visto temperaturas extremas y humedad. Ruido y vibraciones. Vamos a ver qué podemos ver sobre ruidos y vibraciones. La unidad de medida del ruido, ¿cuál es, Alexander? Alexander. Disculpe, Inge, la unidad de ruido de... ¿Cómo? Con la unidad de medida del ruido. Ay, ya. Al Google, ¿no? Sergio. Sí, son los decibeles, ingeniero.
Excelente, decibeles, decibeles, decibeles. Entonces, en una unidad industrial, estimados estudiantes, en una unidad industrial se tienen límites de niveles de ruido a los que los trabajadores pueden estar expuestos, niveles de ruido, incluso niveles de ruido que la organización podría generar, porque la organización eh, siempre está rodeada de otras organizaciones o en algunos casos hasta de viviendas, ¿no? A ver, imagínense, tenemos aquí, sin ir muy lejos de ahí, en Miraflores, tenemos COFAR que está trabajando ahí en medio de la parte trasera de COFAR es una escuela y al lado es una vivienda y así, bueno, aunque COFAR tiene todo muy bien controlado, pero no necesariamente la unidad industrial está pues en un parque industrial, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida, el reglamento ambiental industrial para el sector industrial manufacturero, el RACIM, es el que establece las, los límites, ¿no? Para unidades industriales. Evidentemente, para los trabajadores hay otros niveles que están establecidos por los organismos encargados, ¿no? La OIT, la EPA, entre otros. Hay variedad, ¿no? Ahí también ustedes pueden hacer una indagación muy linda de ver cuál es la relación entre los límites que establece una y otra organización y la norma boliviana. Cuando hablamos del RACIM estamos hablando en términos de ambiente, ¿no? No olviden ustedes que el ruido es contaminación atmosférica. Está considerado en el reglamento ambiental en materia de contaminación atmosférica, ¿no? El ruido es contaminación, pero en tema, desde un punto de vista ambiental, ¿no es cierto? Pero desde un punto de vista del trabajador, evidentemente también está sometido a esta contaminación y los parámetros son distintos. De todas maneras, yo los invito a que puedan revisar estos dos reglamentos, el Reglamento Ambiental para el Sector Industrial Manufacturero, el RACIM, que cualquier ingeniero industrial debería conocerlo, por lo menos de periferia, de la periferia, es decir, si bien no en profundidad, pero no pueden no conocer este reglamento. Este reglamento es absolutamente necesario que lo conozcan porque ustedes son ingenieros industriales. Y el reglamento en materia en materia de contaminación atmosférica también tienen que conocerlo porque esto es un reglamento ya general, ¿no? No solamente es para el sector industrial, es un reglamento general. Entonces, esto no pueden no conocer, ¿no? Yo los invito a que lo revisen. Cualquier momento vamos a hablar sobre el tema, pero evidentemente ahora nos vamos a circunscribir a los riesgos físicos, o sea, los riesgos por ruido para las personas, ¿no? El ruido es un conjunto de sonidos ininteligibles, o sea, no coordinados, ¿no? Inentendibles, podríamos decir, ¿no? Eso es ruido, ¿no? Cuya sensación resulta desagradable y además interfiere en la actividad humana. Entonces, el ruido, por ejemplo, una música, ¿no? Una melodía, no puede considerarse ruido, aunque ahora, realmente después de estos nuevos cantantes que aparecen, la verdad es que ya uno está confundido en que si es lo que está escuchando es música o es ruido, sinceramente. Pero bueno, ese es solamente un paréntesis a manera de comentario personal. Pero bueno, el ruido es desagradable, no es coordinado y no es entendible. No, la valoración, vamos a ver, la valoración subjetiva a diferentes niveles de presión acústica. Por ejemplo, el oído humano es capaz de detectar variaciones a presión acústica comprendidas entre 0 decibeles y los 140 decibeles.
¿no? A niveles del orden de 100 a 160 decibeles ya existe riesgo de estallido del tímpano, ¿no? Entonces, una comunicación posible se genera a 50 decibeles, ¿no? Eh, una comunicación fácil a 20 decibeles. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en espacios tranquilos, ustedes también están en un espacio tranquilo, eh, entonces lo más probable es que estemos bordeando los 20 decibeles, ¿no? Aún si estuviéramos en un lugar, qué sé yo, un centro comercial, un espacio recreativo, no sé, podríamos comunicarnos a unos 50 decibeles, ¿no? Para 80 decibeles hay que gritar, ya cuando estamos en un espacio con 80 decibeles hay que gritar, y a los 100 decibeles ya la comunicación es imposible, ¿no? Entonces, a partir de los 100 decibeles, ¿no? Hasta los 140 decibeles todavía se puede lograr detectar estas variaciones de presión acústica, porque el sonido llega a través de ondas, ¿no es cierto? No son radiaciones, ni mucho menos, son ondas. Entonces, podríamos detectar hasta los 140. De hecho, aquí en la tabla ponen que ya hay es el umbral del dolor, ¿no? A los 140 ya el oído está percibiendo dolor por esa presión de las ondas hacia el sistema auditivo. Y a los 160 o 150 ya podría haber un estallido del tímpano por esa presión, ¿no? Por esa presión. Entonces, ¿qué factores condicionan el riesgo del ruido, ¿no? El tipo de ruido continuo, aleatorio o de impacto. O sea, el tipo de ruido puede condicionar al riesgo. Si es continuo, ¿no? Si es puntual, ¿no? Aleatorio o de impacto. Puede ser un ruido continuo permanente al que la persona o el trabajador está sometido, ¿no? Puede ser una exposición continua o una exposición aguda, por ejemplo, ¿no? La composición espectral también, ¿no? Estamos hablando de la frecuencia y la intensidad, frecuencia en hertz y la intensidad en decibeles. La distancia al foco o focos sonoros o la fuente de ruido, eso también puede ser importante al momento de condicionar el riesgo. La posición del trabajador respecto a los focos sonoros, ¿no? O a la fuente de sonido, que puede ser muy lejana, muy cercana, en fin. Las características personales de cada individuo, ¿no? La edad es muy importante, no es lo mismo que un joven pueda soportar una cierta presión sonora a que lo haga un adulto mayor, por ejemplo, o un bebé, un niño, no sé. Bueno, los medios de protección utilizados también, ¿no? Es algo que condiciona el riesgo. Si hay una buena protección, evidentemente el riesgo disminuye. ¿Qué instrumentos utilizamos para medir el nivel sonoro? Utilizamos, bueno, en este caso es el sonómetro, ¿no es cierto? Es importante siempre tener un sonómetro, o si no lo tenemos en el ambiente laboral, no siempre se tiene, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una unidad o una organización o una unidad industrial o una empresa donde el, el ruido sea escaso, ¿no? Una oficina, por ejemplo, evidentemente no vamos a comprar un sonómetro, probablemente tengamos los controles propios que nos obliga la ley en términos de licencias, ¿no? Pero eso se puede terciarizar, podemos contratar a una empresa que haga este servicio. Sin embargo, hay emplazamientos laborales en los que, en definitiva, es importante hacer este control permanente, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes tipos de sonómetros, ¿no?
así, al igual que en el caso de las radiaciones hay dosímetros de radiación, en este caso también hay sonómetros que pueden medir la acumulación de energía sonora, ¿no? Y se puede, al igual que los dosímetros, se puede poner en el bolsillo del trabajador, ¿no? Es como un pin que se le pone en el bolsillito del trabajador para cuantificar la exposición. De la misma manera, se ponen los dosímetros cuando hay radiación ionizante y no ionizante, ¿no? Volviendo un poquito atrás, cuando hablamos de radiación, yo trabajé en un laboratorio con radiación ionizante, ¿no? Rayos X. Estaba trabajando con radiación, con un equipo que se llama difractómetro de rayos X, ¿no? Que mide diferentes elementos en una arcilla, en las arcillas, ¿no? Bueno, yo estaba trabajando con arcillas. Bueno, el difractómetro de rayos X puede medir muchas cosas, ¿no? Metales pesados, en fin. Entonces, y ese trabajo lo hice en Canadá, en una práctica industrial que estuve haciendo mientras yo me estaba formando a nivel, a nivel de posgrado, ¿no? Entonces, ahí en Canadá, a diferencia de lo que ocurre en los laboratorios aquí en Bolivia, yo muy pocos difractómetros de rayos X estacionarios he visto aquí, en La Paz por lo menos, pero uno de ellos, por ejemplo, es en Soboce, ¿no? Donde siempre están midiendo las arcillas, que es los compuestos de alitas y demás, ¿no? Ahí no les he visto usar dosímetros, probablemente no haya indagado más, pero por lo menos en Canadá yo tenía siempre prendido en mi guardapolvo un dosímetro, ¿no? Que es como un pin. Este dosímetro va recibiendo el nivel de radiación que yo tenía, producto de mi labor de 8 horas al día con este difractómetro de rayos X, y luego se llevaba al laboratorio. Bueno, no al laboratorio, sino a la empresa que hacía el servicio de medición y nos daba un reporte después de 24 horas, ¿no? Entonces ya sabíamos el nivel de exposición, ¿no? Nos pedían siempre el dato del tiempo de exposición, entonces luego nos daban los valores para decir si realmente lo que estábamos recibiendo estaba dentro de los parámetros, ¿no? Y en esa ocasión a mí me tomaban como una trabajadora, ¿no? O sea, una persona que estaba trabajando en ese equipo y estaba recibiendo ese tipo de radiación. Evidentemente yo tenía todas las condiciones para trabajar, ¿no? De intervalos de tiempo definidos, tiempos de descanso, en fin. De la misma manera, en el caso de ruidos, ¿no? Cuando el nivel de sonoro puede ser discontinuo, por ejemplo, se usan estos acumuladores de energía sonora y se pone al trabajador durante toda la jornada para cuantificar su exposición al ruido, ¿no? Los altos niveles de presión sonora son ocasionados principalmente por máquinas obsoletas, ¿no? Eso es lógico, siempre las máquinas obsoletas hacen ruidos, producto del desgaste mismo, ¿no? De las máquinas, el inadecuado mantenimiento, piezas mal empotradas, desajustadas, casi total inexistencia de un programa de conservación auditiva también, ¿no? Es importante, si no se tiene un programa, un plan de conservación auditiva o por lo menos de monitoreo del ruido, con seguridad podríamos estar pasando por alto altos niveles de presión sonora. ¿Qué daños del ruido puede haber sobre el oído? Pues sordera temporal, por ejemplo, ¿no? Sordera permanente, lo que es la hipoacusia, interferencia de comunicación, pérdida auditiva por la edad, ¿no? Bueno, en este caso puede ser por la edad, ¿no? Eso no tendría que ver con el ambiente laboral.
pero sí podría haber, digamos, sordera temporal si tenemos exposiciones a presiones sonoras altas, agudas o crónicas, ¿no? Podría ser temporal o permanente, ¿no? Interferencias en la comunicación. En los niveles y tiempo máximo permisibles según norma nacional, esto está en una de las normas que les acabo de mencionar, dice el tiempo máximo de exposición en horas, 85 decibeles, máximo 8 horas, no dice si es continuo o discontinuo, eso habría que indagar un poco más. 4 horas a 88 decibeles, 2 horas a 91 decibeles, 1 hora a 94 decibeles, 0.5 a 97 decibeles y a 0.25 horas, o sea, 15 minutos cuando estamos a 100 decibeles. ¿Sí? El ruido, al tratarse de ondas sonoras, de una presión sonora, no solamente podría afectar a, eh, a nuestro oído, a nuestro sistema auditivo. Esta vibración, esta presión sonora que es causada por ondas, podría causar otros efectos, ¿no? Como por ejemplo disfunciones cardiorrespiratorias, variaciones del sistema endocrino, efectos del sistema nervioso, ¿no? Imagínense disfunciones cardiorrespiratorias, ¿no? Por el aumento de la frecuencia respiratoria. Puede afectar el estómago, un trastorno nervioso, dificultar la atención, entre otros, ¿no? También podría aumentar el ritmo cardíaco, la constricción de vasos sanguíneos, aceleración del ritmo respiratorio, la disminución de la actividad de los órganos de digestión, la reducción de la actividad cerebral con la consiguiente disminución de la atención, ¿no? Los efectos pueden ser muy notorios, ¿no? Agresividad, ansiedad, bueno, disminución de la atención, disminución de la memoria inmediata, estos trastornos psicológicos que podría conllevar estar sometidos a ruido permanente o ruido discontinuo, pero de alta presión sonora, ¿no? Las acciones del control de ruido. Evidentemente hay que atacar la fuente, ¿no? La fuente. Cambiar el equipo obsoleto por uno más moderno y menos. Esto es reingeniería, ¿no? No siempre se puede. No siempre se puede. Probablemente no podamos cambiar un equipo obsoleto por uno nuevo porque requiere inversión. Lógico, habría que analizar otras variables, no solamente la afectación a la salud del trabajador, sino también ver el tema de productividad, ¿no? Cuando vemos productividad siempre vemos, bueno, esta máquina que es de 1970 o de 1980 está produciendo lo que el propietario quiere, ¿no? Probablemente con el cambio de tecnología podría estar produciendo el doble o 20 o 30 o 40% más, pero además tendría una connotación en la salud del trabajador, porque el trabajador estaría menos sometido a esta presión sonora, por tanto su productividad sería mayor, este trabajador no estaría, tal vez no le vamos a parar mucho en su trabajo para que descanse producto del ruido, o tal vez no lo vamos a tener tan estresado, tan ansioso, no lo vamos a tener enfermo, ¿no? Entonces, por esa razón, este trabajador podría ser mucho más productivo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues cuando uno está en una unidad industrial, el efecto que tiene que mostrar, no solamente un efecto de productividad en términos de producción de la máquina o del equipo, sino del efecto que podría causar en las personas y la contribución que puede tener a la productividad de estas personas, producto del control del ruido, ¿no? Entonces, implementar un adecuado programa de mantenimiento, amortiguar los escapes del aire comprimido, si es que hubiera, ¿no?
Bueno, ¿qué controles podemos tener sobre el ruido? Actuar sobre la fuente productora de ruido, actuar sobre el medio de propagación, ¿no? Y actuar sobre el ente receptor. Entonces, aquí tenemos en esta gráfica cuál es la fuente, ¿no? Vamos a suponer que esta máquina es una máquina que genera mucho ruido y que es una máquina obsoleta, por ejemplo, o está localizada en un lugar inadecuado, ¿no? El medio, ¿no? El medio es el medio por el que se transmite estas ondas o esta presión sonora. Y el receptor, la persona, el trabajador en este caso que está en ese medio. Entonces, hay tres posibilidades. Actuamos sobre la fuente, ¿no? Probablemente la máquina tengamos que cambiar o le tengamos que hacer un mantenimiento, una modificación, un rediseño, o localizarla en otro lado, ¿no? O actuamos sobre el medio de propagación, ¿no? Entonces, tal vez aquí podemos poner barreras, ¿no? Aislantes, ¿no? Decir, bueno, esta máquina ni la puedo cambiar porque es así, es nueva, le hemos hecho el mantenimiento, sigue generando ruido, pero tampoco la puedo localizar más lejos, ¿no? O no la puedo encapsular, esta máquina tiene que estar ahí. Pero entonces podré generar una barrera sobre el medio de propagación, poniendo una barrera, un aislante de sonido que pueda evitar que esta fuente pueda incidir en el receptor. O finalmente, si no podemos actuar sobre la fuente y tampoco en el medio, como es el caso de, por ejemplo, poner una barrera aislante, plastoform, lo que sea, no podemos hacer nada, entonces tendremos que trabajar sobre el receptor, ¿no? Entonces ahí, pues ni modo, no se puede hacer nada, el receptor tiene que estar protegido, para lo cual podríamos darle protección dependiendo del tipo de ruido, ¿no? Podríamos darle protectores con copas integrales, o podríamos darle, por ejemplo, estos protectores auditivos de inserción, ¿no? Que pueden ser desechables o no desechables, dependiendo del tipo de ruido, ¿no? Eso no podemos darle a nuestro antojo, a nuestro gusto. Esto tiene que ser producto de una evaluación de riesgos y una evaluación del efecto en la salud de las personas, analizando ya la fuente, ¿no? Entonces, ahí podemos actuar sobre el receptor, que es justamente darle equipos de protección personal, pero no solamente se resume en otorgarle equipos de protección personal, sino ustedes han visto que el ruido puede generar otras connotaciones en la humanidad de una persona, ¿no? No solamente afectar el sistema auditivo, sino que también podría afectar el sistema cardiológico, respiratorio, nervioso. Por tanto, si hablamos del receptor, pues habrá que ver de darles protectores, pero también de darles, qué sé yo, tiempos disminuidos de exposición, periodos de descanso, qué sé yo, otras estrategias que puedan proteger al receptor, ¿sí? Entonces, esto, como les decía hace un momentito, podríamos lograrlo, si actuamos sobre la fuente, podríamos encerrar las máquinas ruidosas, ¿no? Insonorizando las paredes rígidas, eso ya puede ser actuando sobre el medio de propagación. Podríamos hacer periódicamente mediciones del nivel sonoro para verificar la eficiencia de las medidas adoptadas. Podríamos hacer el tratamiento acústico del local colocando en el techo y paredes paneles absorbentes de ruido en puntos alejados de las fuentes de ruido. En fin, ¿no? Entonces, el tema de ruido genera un importante riesgo físico por todas las características que acabo de mencionar, ¿sí? El día de mañana vamos a ver el tema de iluminación, entre otros, y vamos a ir avanzando así porque me interesa llegar ya con estos conceptos claros a lo que es la normativa, ¿de acuerdo?
Entonces, ahora vamos a terminar con ruido y mañana empezamos con iluminación porque acabo de ver la hora y estamos a 1 minuto de que sea las 6 de la tarde. Salvo que quieran continuar. ¿Están ahí? Sí, estamos aquí, Inge. Ok, genial. Bien, entonces, mañana voy a comentar, perdón, voy a dejar de compartir. Mañana voy a comentar en el grupo. ¿Ustedes tienen alguna, no sé, algún reparo o alguna complicación de que sea de manera virtual, por lo menos esta semana? Lo digo por lo que está ocurriendo, realmente, bueno, hasta en los colegios de los chicos ya están haciendo algunas clases virtuales y están obligando que vayan con barbijo, entre otros, ¿no? Yo pregunto porque yo no tengo problema de que mañana lo hagamos presencial. Sin embargo, tampoco quiero exponerlos a ustedes, ¿no? A que puedan tener alguna afección respiratoria o algo. Ese es mi mayor temor. Así que yo los escucho, ustedes prefieren que lo hagamos virtual, tal vez mañana más, no creo que sea mucho más, o si prefieren lo hacemos de manera presencial. Pero los escucho ahora en este minutito que nos queda. Los escucho. No estaban en la clase, por lo que veo. Ya muchos están en otra actividad. A ver, Silvia, Aileen, Alexander. Está bien, Inge, por mi parte virtual estaría bien. ¿Ok? De mí igual, ingeniera, mañana virtual por esta semana. Sergio, a ver, Aileen. Ok. Silvia. Sí, Inge, igual estoy de acuerdo en que sea virtual. Ya. O sea, en realidad lo que estoy preguntando no es que si están de acuerdo que sea virtual, sino ¿prefieren que sea virtual o preferirían que sea presencial? Esa es la pregunta, ¿no? Yo no tengo inconvenientes, yo no estoy enferma, un poquito me ha picado la garganta esta mañana, pero yo no tengo ningún problema de asistir presencialmente. Lo que sí me preocupa un poco son ustedes, ¿no? Son ustedes que tal vez tienen alguna afección, algún reparo. Ahora, si se trata de comodidad, la virtualidad siempre es mucho más cómodo, pero no siempre es lo mejor, ¿no? Para cuando estamos avanzando estos temas. Así que mi pregunta es, ¿prefieren que sea virtual? Si se hace virtual, solo va a ser esta semana, no va a ser más. Y no vamos a perder conexión, vamos a estar, bueno, salvo que la próxima semana se empeore la situación, pero dudo mucho. No, no debería. Así que esa es mi pregunta. ¿Prefieren que sea virtual o que sea presencial? Ahora sí los escucho. Levantamos manos los que prefieren que sea virtual. Levantamos manitos los que prefieren que sea virtual. Son 4. Los 4 que están en clase. Ok. Bueno, entonces sí, hoy día Ever pidió permiso, coincidió con un examen que él tenía de otra materia y bueno, no sé si él tendrá algún reparo, pero ya somos 4. También, aparte de Ever, Alexander, ¿ya salió del grupo? Alexander ahorita ya salió del aula, creo. No está Alexander. Estábamos más, ¿no? Pero bueno, entonces mañana más lo haremos virtual, ¿sí? Y alguien tiene algún inconveniente de que lo hagamos más temprano, entonces, que no pasemos a las 4 de la tarde, tal vez a las 2 de la tarde y media.
Y así lo hacemos 2 de la tarde y media, 3 y media, 4 y media, ya estaríamos, salvo que coincida con alguna de sus clases, ¿no? Eso tampoco yo quiero interferir. ¿Qué les parece mañana 2 de la tarde y media? Bajamos todas las manos, por favor, y volvemos a hacer la votación. Yamil, baje su mano. Ok, entonces volvemos a hacer. ¿Estarían de acuerdo que mañana hagamos la clase a las 2 de la tarde y media? Silvia, sí. Yamil, sí. Sergio también. Y Aileen también. Entonces, estaríamos que terminando a las 4 y media. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente semana sí o sí vamos a tener charla magistral. Yo me imagino que va a ser el día martes. Por tanto, ir tomando previsiones para que el martes no puedan faltar. ¿De acuerdo? Muy bien.